Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Nodo. Yo soy Diego Medina y el día de hoy tenemos 4 notas muy interesantes preparadas para ti. Vamos a hablar primero que nada de las nuevas amenazas que han salido desde Irán para Donald Trump. Vamos a hablar de la ley espía que se está pasando en México y qué puede significar esto para la privacidad de todos nosotros. Vamos a hablar también de la seguridad. ¿Qué tan diferente es la estrategia que está siguiendo Claudia Sheinbaum comparada con la de Andrés Manuel? ¿Y cuál consideramos nosotros que está dando mejores resultados, al menos hasta ahorita? Y por último, vamos a hablar de China y alguna pregunta que quizás se han hecho. ¿Por qué no ha participado de manera más enérgica en el conflicto en Medio Oriente? Vamos a ver que esto tiene su razón de ser. Yo soy Diego Medina, esto es El Nodo, bienvenidos. Bien, pues vamos con nuestra primera nota, que es Irán contra Donald Trump. ¿Qué ha cambiado después de 12 días de conflicto? Que como vimos se llegó a un acuerdo para un cese al fuego, algún tipo de paz. Pues lo que sucedió en los días más recientes es que las autoridades religiosas de Irán emitieron algo que se llama fatwa o fetua, que es básicamente como una orden que se da a todos los musulmanes. Obviamente no es tan sencillo como esto, ahorita vamos a entrar un poco más a fondo, pero en general es como una orden que se emite que le dice a todos los musulmanes qué deben de hacer ante algún tipo de situación y en algunos casos, aunque esto es muy raro, pero este es un ejemplo, qué deben de hacer ante cierto tipo de personas. Pudiéramos compararlo para tratar de entenderlo, aunque no es una comparación perfecta, pudiéramos compararlo con las llamadas que hacía el Vaticano para las cruzadas hace muchísimos siglos, ¿no? Que era una llamada a toda la comunidad religiosa a tomar acción en una cierta situación específica. Vamos a ver exactamente qué es esto de una fatua. Vamos a ponernos por acá. Aquí vemos que una fatua o fetua básicamente es un pronunciamiento que hace una autoridad religiosa islámica que toda la comunidad religiosa debe de acatar. Vamos a tratar de darle un poco más de profundidad en este aspecto. No existe una autoridad centralizada dentro del Islam como si lo existe, por ejemplo, para la Iglesia Católica, que es el Vaticano, específicamente la figura del Papa. Entonces, en el Islam no es tan fácil que alguien tenga la última palabra. A final de cuentas, pueden existir algunas fetuas o fatuas que se contradigan entre sí. Pero para eso existen consensos y la gran diferencia es cuando se emite en un país cuya ley está basada en la ley religiosa, en la ley sharia, o cuando un país tiene una constitución secular, pero es mayoría islámico. En un país que sea mayoría islámico, pues realmente no es como algo que estés legalmente obligado a hacer si se emite una fatwa para algún tema. Es una obligación moral o religiosa, pero no legal. En el caso de los países cuyo sistema legal está basado en la religión, o sea, los países con ley sharia, Irán es un ejemplo, ahí sí es una obligación tanto religiosa, moral, como una obligación legal. En este caso, tendríamos que darle todavía otra distinción y es el detalle de que existen dos grandes ramas del Islam, que son los suníes y los chiitas. Los chiitas son la minoría y de hecho el único país importante con una mayoría chiita es Irán. Entonces, esta fetua que se emite es, digamos que, más probable que solamente se la tomen en serio los chiitas y específicamente los chiitas de Irán, porque son un país cuyas leyes están basadas en esta autoridad religiosa y en esta autoridad chiita. Algunos suníes se pueden unir a esta causa, pero digamos que sienten mucho menos obligación porque son un ala distinta del Islam. Perfecto. Entonces, ¿esta es una fatua o una fetua? Bueno, ¿y qué dice esta que se emitió? Dice que se debe de atacar a Donald Trump. Aquí vemos que se llama un enemigo de Dios y por lo tanto nos da a entender que comete un crimen muy específico, de una palabra que voy a batallar bastante para pronunciar, pero lo tenemos por aquí, muharib. Probablemente lo estoy diciendo muy mal, pero no importa. Se le da este delito a Donald Trump y a las autoridades que han estado atacando a Irán de muharib. ¿Y cuál es la pena que conlleva este delito? Pues eliminar a esta persona. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos viendo aquí es que las autoridades religiosas de Irán emiten una
pues no es una recomendación, emiten una orden a toda su comunidad religiosa que lo que deben de hacer moralmente, que lo correcto conforme a su religión es usar todos los medios posibles para llegar al fin de castigar a Donald Trump por haber atacado al régimen iraní, y el castigo que se recomienda en este caso es eliminar al presidente de Estados Unidos. Pues es algo bastante fuerte que decir, sobre todo si tomamos en cuenta que estas fetuas o fatwas, sí, hay muchísimas todos los años, pero es muy raro que tengan como blanco a una persona particular. Y sobre todo cuando el castigo es tan grave, tan fuerte como el que estamos viendo aquí. Pudiéramos hablar de un caso que se ha estado mencionando mucho, un caso reciente, o bueno, no tan reciente, pero al menos un caso previo, en el cual en 1989 se emitió una fatwa como esta, contra un escritor que se llamaba o se llama Salman Rushdie. Probablemente así no se pronuncia. Pero bueno, contra Salman Rushdie, que era un escritor británico, publica una novela que tenía fuertes críticas contra el Islam. Entonces, el ayatollah de ese tiempo, el ayatollah Khomeini, emite una fatwa básicamente igual a la que se está emitiendo contra Donald Trump, en la cual la orden que se da a la comunidad islámica es la de eliminar a este escritor. Y este escritor no ha podido volver a la vida pública desde entonces. Inclusive 20 años después de que se emitió esta fatwa, cuando trató de volver a integrarse a la vida normal, a salir en público y etcétera, fue apuñalado en un escenario, en una presentación que tuvo en la ciudad de Nueva York, 20 años después. Quiere decir que obviamente la gente, la comunidad religiosa, islámica en este caso, pues sí se toma muy, muy en serio este tipo de cosas. Entonces, pues podemos darnos cuenta de hasta dónde podría llegar esto, amenazando en este caso la seguridad de Donald Trump. Y ahora, queremos ser honestos en este caso. Donald Trump tiene demasiada seguridad, es el presidente de Estados Unidos, probablemente es la persona más resguardada de todo el planeta. Lo que se nos hace más interesante a nosotros no es tanto si se pueda llevar a cabo esta fatwa o no. Lo que se nos hace más interesante en este caso es qué papel está jugando el régimen de los mulas, el régimen islámico de Irán, el ayatollah, básicamente, qué papel o qué carta está tratando de jugar en esta situación. Como habíamos reportado ya previamente, lo importante para poder entender qué está pasando aquí es entender los intereses de cada uno de los involucrados. Y el interés número uno de Irán es sobrevivir. El interés de su clase política es evitar un cambio de régimen. Y para esto tienen que mostrarse fuertes ante su población, sobre todo después de haber sufrido las derrotas militares que sufrieron, porque aunque sí se llegó a una paz o un alto al fuego, que probablemente va a ser muy frágil, pero aunque sí se llegó a este alto al fuego sin que Irán sufriera más daños, definitivamente Irán salió peor librado de lo que lo hizo Israel y sobre todo de lo que lo hizo Estados Unidos. Además, hay que tomar en cuenta que el régimen iraní es un régimen muy totalitario, muy represivo y no es popular para su población. Entonces, en el momento en el que la misma población iraní sienta debilidad de sus propios líderes, están corriendo el riesgo de que la población se levante y trate de quitarlos del poder, que de por sí no estaban contentos con ellos. Entonces hay que demostrar este poder del régimen, no tanto hacia afuera, aunque sí es importante, sino también hacia su propia población. El hecho de emitir estas recomendaciones o estas órdenes religiosas como los fatwas tratan de capitalizar en una parte que la población de Irán no va a cuestionar, que es su fe. Quizás no tengan tanta fe en el régimen, pero sí, obviamente, en su religión. Y si su religión ahora les está llamando a estar el doble en contra de Estados Unidos y de sus líderes, pues probablemente lo van a hacer y lo van a adoptar. Aquí, otro punto bastante interesante sería cómo esto puede debilitar la muy frágil paz que se había logrado en Medio Oriente. Y esto es porque cualquier ataque que se realice contra Donald Trump, cualquier atentado o cualquier sospecha de que hay un ataque que se puede realizar contra Donald Trump o contra algún otro funcionario de Estados Unidos, va a provocar una reacción inmediata del ejército estadounidense contra Irán, que es algo que Irán debería querer evitar porque sabe que no puede ganar una guerra contra Estados Unidos. Entonces, ese punto va a ser muy interesante.
Y aquí nos podríamos poner un poco conspiranoicos en otro tema. También se ha estado preparando bastante el terreno para que se realice un atentado de Irán contra Estados Unidos, que realmente no lo realice Irán, o sea, que realmente Irán no sea el que haya realizado el atentado, pero que se culpe a Irán por cualquier evento que pueda suceder y entonces se dé una excusa para que Estados Unidos entre de nuevo a este conflicto. ¿Quién podría estar interesado en hacer esto? ¿Quién podría estar interesado en hacer algún tipo de atentado, algún tipo de ataque contra Estados Unidos, al que después se le adjudica la culpa a un estado del Medio Oriente y eso justifica que entre el ejército estadounidense a ese país? Quizás eso te suena muy similar a algo que ya sucedió antes, pero no lo vamos a decir qué es porque esas son conspiraciones y no creemos en ellas. Pero bueno, pues podría ser Israel, que obviamente tiene un gran interés en derrocar el régimen de los mulas en Irán y por lo tanto, pues Estados Unidos le podría ayudar mucho en ese aspecto si es que entrara de nuevo contra Irán, o podrían ser inclusive algunas facciones políticas dentro de Estados Unidos, las personas que se benefician económicamente de este tipo de conflictos. Inclusive vimos algunos documentos publicados en donde ya están advirtiendo que si alguien dice que un atentado en Estados Unidos realmente no fue culpa de Irán, esas personas deben de ser censuradas. Pues como que se están adelantando un poquito al hecho de que esto suceda y quieren callar de antemano, quieren callar desde antes de que puedan hablar a las personas que pudieran levantar la voz. Pero tenemos que decir que también estamos viendo una intención pues bastante hostil por parte de Irán con esta fetua. Entonces realmente esto ya está muy complicado. Sin embargo, queremos regresar a lo que no es tan complicado de entender. El único interés, el interés número uno del régimen en Irán es sobrevivir. Y para esto tiene que proyectar esta fuerza hacia su propia población para evitar que se levanten contra ellos. Hasta ahí podemos entender qué motiva esta fetua. Si esto se traduce en un atentado contra cualquier parte de la clase política de Estados Unidos, sería la peor decisión que Irán hubiera tomado, porque inmediatamente van a intervenirlos y eso garantizaría que este régimen no va a sobrevivir. Lo que sí vemos también es que no cualquier atentado en Estados Unidos inmediatamente deberíamos asumir que fue realizado por Irán, aunque Estados Unidos e Israel lo digan, porque lo han hecho antes y porque tienen mucho interés en que la población de Estados Unidos crea que está bien volver a entrar a una guerra en Medio Oriente. Lo vimos en 2001. Bien, vamos con el segundo tema del día de hoy, que es esta ley espía que se aprobó por el Congreso de México. Sabemos que el Congreso está principalmente controlado por Morena y que tienen los números para pues aprobar la ley que ellos quieran realmente. Mientras se lo propongan, no existe una oposición efectiva contra ninguna iniciativa de ley del partido oficialista, que es Morena. Y esta ley tiene dos puntos que nos parecen bastante alarmantes y a lo que queremos llegar en este video es que este no es un tema de partidos. Sí, Morena es el partido que aprobó esta ley en términos prácticos, pero si hubiera sido cualquier otro partido seguiría estando igual de mal. Y algo importante que también queremos tocar en este segmento es, si tú estás a favor de Morena, esto no te conviene a ti tampoco. Vamos a tratar de explicarlo de manera que se pueda ver desde otro punto de vista. Hay dos puntos en esta ley que son los que más nos hacen cuestionarnos qué tan benéfico es esto para el país. Y los dos tienen que ver con lo mismo, que es darle más poder al gobierno para tener control sobre qué dicen y cómo lo dicen y dónde están, inclusive ahorita vamos a ese punto, los ciudadanos. Tenemos una primera parte donde se obliga a presentar el CURP o alguna identificación oficial para contratar internet. Esto, en lo que se traduce ya en la práctica, es en que no pueda haber anonimidad en internet. Y aquí queremos tratar de llevar el análisis un paso más allá, porque es muy fácil que alguien diga, bueno, ¿y para qué quieres ser anónimo? Yo no necesito ser anónimo si no voy a hacer nada malo. Para empezar, es un derecho ser anónimo. Si yo me quiero poner un sobrenombre y que se me conozca en mis escritos, en mis publicaciones, como sea, con mi sobrenombre, ese es mi derecho. Es parte de lo que la libertad de expresión concede. Pero independientemente de eso,
Tú vas a decir, bueno, es que yo no estoy haciendo nada malo, entonces no tengo por qué querer ser anónimo. El detalle de esto es que tú no decides si estás haciendo algo malo o no. Este tipo de leyes le transfieren ese poder de decidir al gobierno. Tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Hay muchos baches en mi calle. Mi calle está llena de baches, está muy descuidada la calle. El gobierno municipal puede decidir que eso es afectar contra la imagen del gobierno y eso ya no está bien. Y van a saber exactamente dónde vives, van a saber exactamente quién eres, aunque lo hayas publicado desde una cuenta que tiene otro nombre. Esto le abre la puerta a la persecución de los ciudadanos por el gobierno. No quiere decir que se vaya a hacer inmediatamente o que todos vayamos a ser perseguidos. Pero este es el punto que hay que entender. El gobierno no debería ni siquiera tener esa posibilidad. ¿Qué vamos a ganar dándole esa posibilidad al gobierno? El otro punto que queremos mencionar aquí es el tema de la geolocalización. Si vemos por aquí esta iniciativa de ley, que bueno, ahora ya fue aprobada, vemos que en este artículo, que igual ya lo cambiaron de lugar, pero no se borró, las concesionarias de Internet, pues de servicios de telecomunicación, tienen que guardar todos estos datos de sus usuarios, su nombre, cómo se hacen sus comunicaciones, cuándo, dónde se conectan, qué equipo de celular tenían y datos de geolocalización, que es básicamente dónde estás. Probablemente en tu celular lo has visto, que una aplicación, no sé, Google Maps te dice, estás aquí, estás acá, o tanto tráfico para llegar a tu casa, etcétera. Pues ahora a estas empresas que te dan este servicio de Internet se les obliga a guardar todo eso en una base de datos y facilitárselo al gobierno cuando el gobierno se los requiera sin una orden judicial. Entonces le estamos dando el poder al gobierno de que sepan quién eres, aunque tú simplemente estés comentando desde otra cuenta, que es tu derecho, y que recuerden esto, tú no vas a decidir si lo que publicaste era bueno o malo. Eso lo va a decidir el gobierno, tú perdiste ese poder. Y le estamos dando el poder al gobierno de saber en dónde está cada persona en cualquier momento. Y obviamente esto no quiere decir que vayan a vigilar a todos los ciudadanos al mismo tiempo. Probablemente no tengan la infraestructura para hacer esto, pero sí a las personas que estas autoridades quieran sin la protección que te da una orden judicial. Una orden judicial, de lo que se trata es de que una autoridad tiene que decir, a ver, la policía quiere investigar a esta persona, quiere entrar a su casa, pero ¿realmente tienen algún tipo de razón para hacerlo? Eso es lo que se supone que una orden judicial avala. Ahora ya ni siquiera van a tener que presentar sus razones. ¿Por qué quieres espiar a esta persona? Porque sí, por razones buenas, por razones malas, por razones más o menos, no importa, ya nadie les va a preguntar esto. Y esto aplica para todos. Esto es lo que nosotros queremos tratar de dar a entender. No tiene que ver con qué partido haya aprobado esta ley. Y vamos a tratar de plantearlo de esta manera para las personas que son simpatizantes de Morena, que probablemente dicen, no, está muy bien que el gobierno sepa dónde están todos y está muy bien que ya no pueda ser anónimo. Ok, estas leyes no se van a acabar cuando se acabe Morena. Cuando llegue otro partido al poder, un partido nuevo, que salga y que llegue al poder y que los simpatizantes de Morena ya no estén a favor de ese partido, la pregunta que nosotros tendríamos es, ¿se sentirían a gusto con que este nuevo partido, que ya no es como Morena, tenga todas estas facultades? Que este nuevo partido, vamos a decir que es un PRI 2.0 y es un partido conservador y de derecha y fifí y todas estas cosas, con que ese partido tenga la facultad de saber dónde estás, de saber exactamente quién dijo qué cosa, de poder accesar a toda tu información privada sin una orden judicial, ¿te sentirías tranquilo expresándote sobre ese gobierno que ya no te gusta y quieres simplemente decir que no estás de acuerdo? ¿Te sentirías tranquilo con esto? Porque estas leyes, que no importa que las haya aprobado Morena, van a estar ahí en el futuro. Esto es lo que queremos tratar de transmitir. El punto de este tema no es Morena contra el PRIAN, es la ciudadanía contra el gobierno, independientemente de qué partido esté acá. Tú no eres militante de un partido, a ti es a quien te van a poder espiar. Entonces, no importa que hayas estado a favor de Morena, eso no te protege de que te puedan espiar y de que si un nuevo partido llega al poder y tú quieres expresar que ya no estás de acuerdo con este nuevo partido porque eres simpatizante de Morena, pues van a tener toda esta información sobre ti.
Esto es lo que nos parece importante. Y repetimos, la otra cara de esta moneda no es Morena y el PRI o Morena y los conservadores. Es la ciudadanía de la que todos somos parte y los políticos y estas autoridades burocráticas. Tú no estás de este lado, estás del lado de la ciudadanía. Eso es lo importante aquí. Y bueno, vemos algunas declaraciones sobre que es falso, que esta ley, vamos a ver qué dice aquí este senador de Morena, rechaza las acusaciones de que es una herramienta de control, dice, pero nada es más falso porque esta ley no espía, no persigue y no censura. Ok, pero puede hacerlo. Esto es algo que nos desespera un poquito de los políticos, pero los políticos lo hacen a propósito, obviamente, pero que quizás la gente no alcanza a ver. Si yo paso una ley que me permite espiar y yo digo, no, pues que no lo voy a hacer, no te voy a espiar, pero la ley te lo está permitiendo. ¿Qué gano yo como ciudadano arriesgándome a que quizás sí me espíen o que luego llegue otro político que sí quiera espiar con esa misma ley? El punto no es cuál es la motivación o la intención de los políticos al pasar una ley. Eso no debería de importarnos. Si yo paso una ley que me permite vulnerar los derechos de una persona, su derecho a la privacidad, pero yo digo, bueno, o sea, sí me lo permite, pero yo no lo voy a hacer. Para empezar, nadie debería creerle a ningún político, pero para seguir, ok, aunque tú no lo hagas, cada que llegue un nuevo político al poder, cada que se vuelva a renovar la clase burocrática de este país, vamos a volver a tirar los dados y a rezar que no llegue alguien que sí lo quiera hacer, porque tu ley le dio ese permiso. Lo que deberíamos estar haciendo realmente es no aprobando leyes que dependan de si el político es bueno o el político es malo. Las leyes deben de estar para limitar lo que los políticos hagan, no para limitar lo que los ciudadanos hagan. Ese es el punto que queremos transmitir. ¿Por qué? Porque si no, dependemos de que los políticos todos sean muy buenas personas. Con uno malo, ya va a haber problemas. ¿Por qué jugaríamos a los dados de esa manera con el futuro del país? Es mejor que las leyes limiten lo que el gobierno pueda hacer, para que así, aunque llegue la persona más nefasta al poder, no tenga tantas herramientas para usarlas en contra de la ciudadanía y la ciudadanía tenga todas las herramientas para defenderse. Pero lo que estamos viendo aquí con estas leyes, como las leyes de censura que hemos reportado, como esta nueva ley de telecomunicaciones, como la militarización de la Guardia Nacional, es que cada vez se le dan más herramientas al gobierno para actuar contra la ciudadanía. Y cada vez quedan menos protecciones de la ciudadanía ante injerencias del gobierno. No importa el partido que sea, esto no es contra Morena. Cualquier partido que hiciera esto, nosotros lo criticaríamos. Y volvemos a ese punto. Nadie debería estar analizando esto basado en si es simpatizante de Morena o no, porque tú no te beneficias de estas leyes. Se beneficia la clase política. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se beneficia el PRI y el PAN también, porque ellos también tienen políticos en el poder y también lo van a usar. Ese es el punto que nosotros queremos transmitir sobre este tema. Bien, vamos a pasar al tema de la seguridad de nuestro país y en este segmento queremos hablar de un tema muy interesante. Cómo Claudia Sheinbaum ha prácticamente roto con lo que venía haciendo Andrés Manuel López Obrador en términos de combatir la inseguridad en México. De hecho, la estrategia de Claudia Sheinbaum se parece muchísimo más a la estrategia de Felipe Calderón, pero con un punto muy diferente que quizás la haga más efectiva que esta. Vamos a entrar en el tema y aquí, bueno, lo primero en lo que nos queremos enfocar es en la gran diferencia, en el fin de los famosos abrazos no balazos. Todos sabemos que esta estrategia no funcionó. Los abrazos no balazos dejaron un país muchísimo más sumido en la criminalidad. No necesariamente en términos de un tipo de delito específico u otro, sino más en términos de que el crimen organizado fue involucrándose en cada vez más y más áreas, tanto comerciales como en términos de extorsión, de lavado de dinero con diferentes negocios que solo son un frente para sus propios negocios ilícitos y sobre todo con términos políticos. No habíamos visto esta violencia política en otros sexenios, como en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, claramente la situación empeoró.
Y bueno, Andrés Manuel intentó algo. Su estrategia, a final de cuentas, era abrazos no balazos. No funcionó. Tenía derecho a intentarla, pero no funcionó. Claudia Sheinbaum está yendo por una trayectoria diferente. Pero primero queremos hablar de una de las partes más recurrentes de el discurso sobre la famosa estrategia de balazos, abrazos no balazos. Y era el tema de atender las causas. Este punto es importante. Siempre se habló de que las causas de la violencia en México eran la pobreza y la falta de oportunidades. Y nosotros creemos que esto simplemente no se empata con la realidad. Esto no es así. Porque los estados más pobres de México no son los más violentos. Si realmente fuera la pobreza la que orilla a las personas a recurrir a estas actividades ilícitas, entonces, entre más pobre el estado, más violencia tendría. Y esto no es así. Además, podríamos decir que México ha salido bastante de la pobreza. Obviamente hay muchos pobres en el país. Sí, el país no está bien económicamente. Pero conforme han pasado los años, desde hace 3 décadas, conforme avanza, cada vez hay menos y menos pobres. Quizás con la pandemia, más gente cayó en la pobreza, pero después salieron. El caso es que la pobreza se ha reducido en los últimos 30 años y de manera más o menos constante. Pero la violencia va al contrario. Entonces, no vemos en la realidad esta conexión entre la pobreza y la violencia. Y atender las causas de la pobreza es algo bueno, pero no resuelve el tema de la criminalidad en México. Y creemos que Claudia Sheinbaum se ha dado cuenta de esto. Aunque por alguna razón no rompe en el discurso con Andrés Manuel, dice que la línea de Andrés Manuel sigue vigente, pero en sus acciones demuestra algo distinto, demuestra mano dura. Y aquí tendríamos que tomar en cuenta también el papel que juega Donald Trump. Pero vamos a ver primero unos números interesantes que nos dejan ver en este comparativo de los primeros 100 días de la presidencia de Andrés Manuel con la presidencia de Claudia Sheinbaum, que nos deja ver cómo claramente la presidenta Sheinbaum está mucho más enfocada en combatir al crimen directamente, mientras que Andrés Manuel estaba enfocado en otras cosas. Vemos el número de operativos es casi 10 veces más, 10 veces mayor en los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum. Cuando comparamos las detenciones, los decomisos, las pastillas de fentanilo que han sido decomisadas, simplemente no hay punto de comparación. Claramente Claudia Sheinbaum tiene una estrategia que se parece mucho más, que quizás a algunos les moleste decir esto, pero se parece mucho más a la de Felipe Calderón, que era la de atacar el problema de manera directa, pero con una importante diferencia, antes de que todo el mundo que odia a Felipe Calderón se ponga a comentarnos algo negativo. Ahorita vamos a decir cuál es la diferencia, que para nosotros es una diferencia a favor de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, entonces vemos que aunque Claudia Sheinbaum diga que sigue vigente esta misma línea que dejó Andrés Manuel, pues sus acciones demuestran otra cosa. Y aquí es donde podríamos hablar del punto de Donald Trump. Este título es muy interesante. Las exigencias de Trump permiten a Sheinbaum reorientar la política de seguridad en México. Esa palabra es clave para nosotros. Permiten. ¿Por qué? Porque gran parte del problema en el combate a la inseguridad de nuestro país tiene que ver con la voluntad política. ¿Por qué un político querría meterse con un problema tan complicado si lo puede ignorar? Como por ejemplo lo hizo en gran medida Andrés Manuel. Y de todos modos no le fue muy mal en términos de popularidad. La gente no lo ve como ven a Felipe Calderón, por ejemplo, cuando en los hechos ni uno fue mejor que el otro en ese tema. Pero bueno, ¿a qué se refiere esta palabra permite y por qué la vemos tan importante nosotros? Porque la presión que ha ejercido Donald Trump, sabemos que Donald Trump ha hecho demasiado importante el tema, esta cruzada, por así decirlo, que el tema del combate a la entrada de sustancias ilícitas a su país, lo ha hecho tan importante y lo ha usado para presionar a México de tal manera que Claudia Sheinbaum, si no quería combatirlo, ahora lo va a combatir a fuerza. Y si antes ella quería combatirlo, pero su gobierno quizás no estaba todo en la misma página para combatirlo, pues ahora sí que no hay de otra. Porque claramente es peor
lo que va a pasar si rompemos la relación con Estados Unidos que lo que va a pasar si combatimos el crimen. Esta le da una oportunidad al gobierno de ahora sí agarrar toda la voluntad política y utilizarla para resolver el problema. Esto nosotros lo vemos como una situación muy peligrosa, pero muy benéfica potencialmente para México. Usar esta presión de Estados Unidos de excusa para que los gobernantes de aquí se pongan las pilas con ese tema, a final de cuentas nos va a beneficiar a todos los mexicanos que queremos que se acabe este problema, que necesitamos que se acabe este problema. Entonces, esta presión de Donald Trump para nosotros se tiene que manejar, que creemos que Claudia Sheinbaum lo ha manejado más o menos bien, mejor que otros países al menos, pero obviamente se tiene que manejar la presión, no es amigable, pero puede utilizarse y recanalizarse a resolver este problema, que esperamos que se resuelva, que obviamente vemos buenos indicios, los números que reportamos ahorita en los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum, algunas de las extradiciones que se han hecho, algunos operativos de inteligencia financiera, el tema del huachicol, etcétera. O sea, hay indicios. Esperamos que esto solamente siga avanzando y avanzando y contar con la colaboración más activa de Estados Unidos, que ahí es donde nosotros vemos que puede entrar a nuestro favor. Si Donald Trump se puede colgar una medalla diciendo que logró algún arresto muy importante en México en colaboración con México, pues todos salimos ganando. A Donald Trump lo que le interesa es un show. Entonces, invítalo a México y que él venga y se tome foto con quien sea que tenga que ser arrestado. Te llevas una mejor relación con ellos y nosotros arrestamos a los criminales que necesitamos arrestar. Esa colaboración para nosotros es la mejor oportunidad que ha tenido México de verdad darle un golpe a este tema de la delincuencia organizada en nuestro país. Y bueno, dijimos, la estrategia de Claudia Sheinbaum se parece mucho más a la de Calderón que a la de Andrés Manuel, pero con un tema importante, una diferencia importante, que es el uso de los servicios de inteligencia, que como acabamos de reportar en el segmento anterior, tiene sus peligros, pero al final de cuentas vemos en Omar García Harfuch una persona un poquito más responsable en cómo va a afrontar este tema, que se está afrontando de lleno, igual que lo hizo Calderón, pero con más estrategia, con golpes que se intentan dar de manera más específica en los lugares o en los puntos de presión que realmente tiene el crimen organizado, no necesariamente todos contra todos, que es quizás lo que vimos en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, a ver, tampoco vamos a hacer aquí todo color de rosa, el tema no va bien en México, pero en este tema en específico sí creemos que va mejor. Es de las cosas que sí vemos que van mejor que el sexenio pasado. Esperemos que esto siga así y esperemos que la gente reconozca que la mejor oportunidad que tiene México para acabar con este problema del crimen organizado es fomentar la colaboración con Estados Unidos. Bien, y vamos a pasar con una pregunta que quizás algunas personas se han hecho recientemente, lo vemos algunas veces en nuestros comentarios, que es ¿cuál pudiera ser el rol de China en el conflicto que acabamos de ver ponerse en pausa, porque obviamente no pensamos que esté cerca de terminar, en Medio Oriente, lo que vimos entre Israel e Irán? Y aquí hay algunas personas que lo ven de una manera un poco como de película, pero nosotros tenemos otra manera de verlo y la queremos compartir. Lo primero es, vemos a muchas personas pensando que China en algún momento se va a incorporar a este conflicto del lado de Irán o que pudiera hacerlo del lado de Rusia en el tema de Ucrania, que lo vamos a poner como otro ejemplo. Esto es muy poco probable por dos cosas. La primera, porque realmente China no tiene todavía la capacidad para competir en teatros tan lejanos a su esfera de influencia, que es Asia, pero hay otro punto más importante, porque realmente esto no está en sus mejores intereses. Vamos a tratar de hablar de cuál es el interés número uno de China y cómo estos conflictos en Medio Oriente, y en este caso el de Ucrania también podría servir como ejemplo, cómo pueden usarse a favor de sus intereses. Vamos a empezar hablando de esto, que es lo que quizás le pudo llamar la atención a algunas personas. La respuesta de Beijing al tema de Irán fue bastante cautelosa. Solamente hicieron algunas declaraciones en contra de lo que estaba haciendo Estados Unidos, pero no fueron declaraciones tan enérgicas como pudieron haber sido y sobre todo no hubo intentos por dar algún apoyo material
a Irán en este conflicto? Podríamos ver esto desde dos maneras o desde dos puntos de vista, que los dos tienen su mérito. Pero el primero es, podríamos verlo aquí, que los intereses de China no se alinean con intervenir en Medio Oriente. Ahorita vamos a hablar de cuál es el interés número uno de China. Y número dos, no tienen todavía la capacidad de hacer esto. Y muchas personas van a decir, no, no sabes nada. El ejército chino es más poderoso que el ejército de Estados Unidos hoy en día. Y va a salir cierta persona que sale en YouTube a decir que China vive en el siglo 42. Esto no es cierto. Eso no quiere decir que China no sea una superpotencia, pero no está al nivel de Estados Unidos. Y vamos a ver por qué no. Y ahí también vamos a entender un poquito más de los intereses. Vamos a ver esta imagen donde tenemos las bases militares de Estados Unidos alrededor de China. Este es el punto clave. Por eso, cualquier persona que diga que el ejército chino ya superó al ejército de Estados Unidos no sabe de lo que está hablando. China está rodeado de bases militares estadounidenses en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, en Filipinas, en Australia, que está un poco más lejos, pero bueno, es el mismo teatro de guerra. ¿Cuántas bases militares tiene China alrededor de Estados Unidos? ¿En México? ¿En Canadá? ¿En Cuba? No hay. ¿Y esto por qué es? Porque China no, no me molesta. Claro que le molesta, pero todavía no tiene la capacidad de hacer algo al respecto. Ahí es donde ya entendemos realmente quién es todavía la superpotencia, Estados Unidos, y quién es la potencia que quiere llegar al nivel para poder competir, que aún no está ahí, que es China, pero que está haciendo las cosas que necesita para cada vez competir de mejor manera. Y aquí vamos a hablar del punto importante y vamos a entender en parte por qué China no ha hecho la gran cosa ni en Irán ni en Ucrania. O sea, no ha apoyado de gran manera a Rusia, ni lo hizo con Irán. Vamos a ver por qué. El interés número uno de China, y si vemos esta imagen nos podemos dar cuenta de por qué les preocupa tanto, el interés número uno de China es lograr una esfera de influencia en el Pacífico, no en Europa, no en Medio Oriente, en el Pacífico. Y específicamente, y esto ya pudiera irse a términos más ideológicos, recuperar el control de esta isla que es Taiwán. Esta isla tiene una historia bastante interesante. Cuando llegan los comunistas al poder en China, su contraparte, que eran los nacionalistas, huyen a Taiwán. Y básicamente Taiwán dice que todo China les pertenece y China dice que todo Taiwán les pertenece. Cuando lo ves en el tamaño, está muy chistoso que Taiwán diga, no, todo esto es mío. Suena más razonable que China diga que Taiwán es suyo. Realmente no creemos que China tenga algún tipo de legitimidad sobre Taiwán. Taiwán ha hecho un estado bastante completo en sí mismo, aunque no es reconocido por todo el mundo como un estado independiente, pero de facto lo es. En fin, China tiene como interés número uno recuperar Taiwán. Es un tema de orgullo nacional, es un tema de seguridad nacional, obviamente, porque pues no puedes tener a un país contrario tan cerca. Es como si Estados Unidos tuviera en contra a Cuba. ¿Y qué pasó en los 60s cuando eso se puso así? Casi hubo una guerra bastante devastadora. Entonces, China necesita quitarse esta espina que tiene en el costado, que es Taiwán, y luego Japón, y luego Corea del Sur, y la verdad es que no tienen una gran posición estratégica hoy en día, pero lo tienen que empezar a hacer, y Taiwán es la primera y la más importante. Entonces, ¿qué pasa cuando el conflicto en Irán empieza a verse cada vez más propenso a involucrar a Estados Unidos? Estados Unidos, como lo vimos en este otro mapa, pues tiene muchísimas naves militares, aviones, etcétera. Tiene muchísimos recursos militares en el Pacífico. Lo que vimos ahí es que empiezan a desplegarse hacia Irán. O sea, todos esos portaaviones, que el USS Nimitz fue el más importante, pero todos esos activos militares que se encuentran o se encontraban en el Pacífico se reubican hacia Medio Oriente para poder apoyar en el tema de Irán. Y esto obviamente es lo que más le conviene a China. Esto es lo que más le conviene a China, y China no dejó pasar esta oportunidad. Tan pronto la presencia militar de Estados Unidos se fue haciendo menos en el Pacífico, China empezó a hacer ciertos ejercicios militares
pues un poco más aventurados de lo que venían haciendo. Por ejemplo, rodearon todo Taiwán, rodearon toda Australia, que son cosas que antes no hacían, porque obviamente pues la presencia militar estadounidense era más importante. Entonces ahí nos damos cuenta y podemos entender por qué realmente a China no le molesta que haya una guerra en Irán y no le molesta que haya una guerra en Ucrania, sobre todo si Estados Unidos está involucrado. Si Estados Unidos se involucra cada vez más en Ucrania, teniendo que gastar para la OTAN, teniendo que usar a su equipo militar ahí, y lo hace también en Medio Oriente, es solamente desviar recursos de lo que a China le interesa, en una primera instancia, que es el Pacífico. Es básicamente como esta frase muy famosa de Napoleón: nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Básicamente así lo está viendo China. Por eso, pues sí, ya no se peleen, ya no hagan nada, vamos a tranquilizarnos, pero no hago nada. No apoyo a Rusia para que pueda vencer a Ucrania más rápido. No apoyo a Irán para que pueda vencer a Israel. Por mí que le sigan todo lo que sea suficiente para que Estados Unidos descuide el Pacífico. Y esto no es algo que sea nuevo. Esta es una política que Estados Unidos viene manejando desde el 2011, cuando Hillary Clinton básicamente se da cuenta que el futuro de la influencia de Estados Unidos tiene que virar hacia Asia, valga la redundancia, tiene que virar en dirección de Asia. Aquí lo vemos, está cada vez más claro que el siglo XXI, el centro de gravedad estratégico y económico del mundo será la región Asia-Pacífico. Eso es lo que estamos viendo aquí, que Estados Unidos intentó hacer y empezó a mover todo su equipo militar y todos sus activos hacia el Pacífico. Estas guerras en otros lados, que desvían la atención y estiran la fuerza de Estados Unidos, son muy benéficas para China, porque cada vez ve más abierto el camino hacia su objetivo número uno, sin el cual jamás va a poder ser una potencia al nivel de Estados Unidos, que es el primer paso, que es tomar Taiwán. Entonces, ahí pudiéramos ver por qué realmente no creemos que China en algún momento vaya a tratar de hacer un gran acto a favor de Rusia o de Irán o algo por el estilo. Está preocupada por su objetivo número uno, que es Taiwán. Y Estados Unidos, si se sigue estirando, le está abriendo esa puerta a China. Veremos qué pasa. Bien, esperamos que hayas disfrutado este episodio. Esto ha sido todo por hoy. Queremos saber qué piensas. Comenta tu opinión de las notas que reportamos. Yo soy Diego Medina. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.